a Dios en esta mañana por reunirnos en esta casa. Damos gracias a Dios por Juan y Celia que nos permiten un poquito de su amabilidad para que nos reunamos en este lugar. Bueno, pues vamos a seguir con las enseñanzas que han comenzado acerca de las epístolas del apóstol San Juan. Vamos a abrir nuestra Biblia solamente para que vean, hermanos, o más bien nos demos cuenta de la palabra que hoy en esta mañana vamos a recibir. En la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 2, vamos a leer del 1 al 6 y vamos a permitirle al Señor que Él nos hable a través de su maravillosa palabra. Dice así, ya tienen su Biblia abierta, ¿sí? Dice así la palabra de Dios, la primera epístola de San Juan, capítulo 2, dice así, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bueno, hermanos, fíjense, hermanos, esta epístola, bueno, pues fue escrita por el apóstol San Juan, ¿verdad? Bueno, y fíjense que esta carta es tan importante, tan oportuna para nuestros días como lo fue para el tiempo en que se escribió esta carta. El tiempo en que se escribió esta carta eran tiempos difíciles, confusos, había herejías, murmuraciones y todo eso. Era un tiempo difícil para la iglesia. Bueno, pues no estamos tan distantes de ese tiempo. Estamos viviendo también nosotros un tiempo difícil. Vemos que hay diferentes doctrinas, diferentes aberraciones de la palabra, ¿verdad? Bueno, ahora, fíjense, y esta es tan oportuna esta palabra que nos va a levantar el ánimo, hermanos. Y ahora fíjense, hermanos, el problema era que estas iglesias, porque Juan escribió a un grupo de iglesias que él pastoreaba. Ya él tenía ya una edad avanzada, pero sin embargo, él se hacía cargo de muchas iglesias que estaban por ahí cerca. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema era de que había salido un grupo de antiguos creyentes que ya no andaban en el camino de la fe, habían abandonado el camino de la salvación y ahora andaban diciendo que Cristo no era el Señor. Andaban diciendo que Jesús no había venido en carne y andaban diciendo que Jesús no era el Hijo de Dios. Todas esas aberraciones y murmuraciones y herejías estaban permeando en aquel tiempo. Y ahora vemos, ¿verdad?, todo también en este tiempo las cosas que hay. Entonces, hermanos, entonces el apóstol cree oportuno, como buen pastor, anciano él ya, pero como buen pastor se da la tarea de escribir a las iglesias y les dice, cuidado. No sé cuántos se acuerdan lo que pasó. A ver, ¿cuántos se acuerdan? Tuvimos un evento el viernes en la noche, no sé cuántos se acuerdan, viernes en la noche. ¿Qué hubo? ¿No? ¿Sonó qué?
la alarma sísmica, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que en este tiempo ahora está sonando también la alarma sísmica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermanos, que Cristo viene pronto. Fíjense, ahora sonó la alarma sísmica, ¿para qué? ¿Para que la gente se espantara? No. ¿Para qué? Para que se pusiera a salvo. A salvo, esa es la palabra. Y ahora también está sonando la alarma sísmica, por llamarlo de alguna manera. ¿Para qué? Para que nos pongamos, ¿qué? A salvo, ¿verdad? Mucha gente va a los templos, va a las iglesias, pero en su mayoría dicen que no son salvos. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, ahora la alarma está sonando, ¿para qué? No para que, sí, para que temamos, pero sobre todo para que nos pongamos a salvo, ¿verdad? A ver, ahora, fíjense, hermanos, el detalle aquí, hermanos, mire, vamos a ver por partes. A mí me ha gustado una forma de hablar de la palabra de Dios, pero vamos a verlo así. Mire, vamos a ver, mire, el tema que hoy vamos a tratar en esta mañana se llama, le he puesto como título, elementos que constituyen un buen blindaje. Elementos que constituyen un buen blindaje. Fíjense, entonces les digo, el apóstol cuando escribe esta epístola, ¿qué creen que descubrió el apóstol? Hay que blindar a la iglesia, hay que blindarla. Hay muchos ataques, muchas herejías, muchas enseñanzas torcidas, muchos maestros que están mal. ¿Qué tenemos que hacer? Blindar la iglesia, ¿sí? Entonces el apóstol empieza a escribir, dice, tenemos que, inspirado por el Espíritu Santo, empieza ¿qué? A escribir, ¿para qué? Para proteger, para blindar a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia se ponga a salvo. Bueno, vamos a ir con el primer elemento que constituye un buen blindaje. Miren, hermanos, vamos ahí al verso 1, dice así la palabra de Dios, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Fíjense la paternidad de este ancianito. Dice, hijitos míos, ¿eh? Dice, ahora, fíjense el amor, se le llama a él el apóstol del amor. Entonces, él está diciendo, hijitos míos, ¿eh? Mire, hermano, el primer elemento para un buen blindaje es, ¿quién? Es Jesucristo. Mire, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Dice, ahora fíjese, él no se cierra de ojos, él no está diciendo, no pasa nada, no pasa nada. Él sabía que con tantas fallas que había, seguramente a alguien de los suyos, a alguno de la iglesia, habían ¿qué? Pecado. ¿Eh? Él no se cierra de ojos, dice, y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire, el primer elemento para un buen blindaje, ¿quién es? Jesucristo. ¿Eh? Si alguien quiere blindar su vida, proteger su vida, ¿qué tenemos que hacer? Ir a ¿quién? A Jesucristo. ¿Eh? Dice así la palabra, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, déjeme decirle, ¿por cuántos pecados murió Jesucristo? 3. ¿Sí lo saben? Murió por 3 pecados. Los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Verdad? Entonces fíjense, algún pecado por ahí pudo haber afectado a la iglesia. Y el apóstol Juan dice, hijitos, dice, yo sé que algunos han pecado. Lo ideal era que no pecaran, pero estamos en esta vida y dice, y si alguno
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, mire, aquí vemos algo muy importante. Dios salva del pecado, ¿estamos de acuerdo? Dios nos salva del pecado, pero ¿sabe qué? No nos salva en el pecado. ¿Sí lo entendieron? Parece un juego de palabras, pero no es así. Dios nos salva del pecado, pero no nos salva en el pecado. ¿Sí? Mucha gente le pide a Dios, cambia mi vida, pero siguen haciendo lo mismo o seguimos haciendo lo mismo, seguimos cometiendo los mismos fraudes, las mismas cosas, y mucha gente quiere ser salva, pero dice el Señor, pero oye, no te puedes quitar esas mañas, no puedes hacer esto. Yo te puedo salvar de tu pecado, pero ¿sabes qué? Yo también necesito de tu cooperación. Deja esas cosas, abandona esas cosas. ¿Para qué? Para que yo pueda salvarte. Entonces entendemos, ¿no? Dios nos salva del pecado, pero no nos salva en el pecado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó aquí? Bueno, aquí está diciendo el apóstol, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire, ¿qué pasa cuando tenemos algún problema legal? ¿Qué necesitamos? Un abogado, pero un abogado bueno, un abogado bueno. Dice así, dice, aquí el apóstol dice, fíjense, y si alguno hubiere pecado, no se preocupen, tengo un abogado que está bien relacionado con el Padre, y saben que este es justo. Mire, yo les invito, vamos a ver un poquito el currículum de este abogado. Fíjense, por favor, abran su Biblia, vamos a ver el currículum de este abogado. Fíjense, es un abogado que el apóstol lo recomienda maravillosamente, fíjense. Entonces, vamos aquí. Y vamos a ver el currículum de este abogado. Fíjense. Mire, busquen por favor en su Biblia, Hebreos 7, 25 y 26. Hebreos 7, 25 y 26. Y vamos a darnos cuenta nosotros mismos de la clase de abogado que está recomendando Juan para todos aquellos que han pecado. Dice así la Biblia. ¿Ya lo tiene? Hebreos 7, 25 y 26 dice, por lo cual puede también salvar como perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Fíjese hermano, este abogado no se vende, este abogado no es corrupto, este abogado pelea la causa. ¿Por qué? Porque sabe que está presentándose delante del Padre. Y él es un buen abogado, dice, por lo cual puede también salvar, ¿cuándo? Perpetuamente, para siempre. Dice, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vamos al verso 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, fíjese, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Fíjese, vea ese currículum de este abogado que está presentando el apóstol Juan. Dice, si alguno hubiere pecado, yo les tengo un buen abogado para que interceda por ustedes delante del Padre. Es un abogado que siempre va a estar dispuesto a pelear por ustedes. Ahora fíjense, hermano, entonces, esto es lo que hace este abogado, pelea por nosotros, ¿verdad?
Así es de que, ese es, mire, entonces, si usted y yo queremos un buen abogado, si queremos una buena relación con el Señor, necesitamos blindar nuestra vida delante del Señor. Pero si alguno hubiera pecado, tenemos que un abogado, y buen abogado, ¿sí? Así que este abogado siempre va a pelear por nosotros justamente. Vamos al segundo elemento de blindaje. Entonces, quedamos que el primer elemento de blindaje es Jesucristo, el abogado. Vamos al segundo elemento de blindaje. El segundo elemento de blindaje, sus mandamientos, verso 3. Verso 3 dice, vean el verso 3, estamos en segunda de Juan, verso 3. Primera de Juan, capítulo 2, perdón. Verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Dice, este es otro elemento que constituye un buen blindaje, ¿sí? Fíjense, si guardamos los mandamientos. Ahora, ¿cómo guardamos los mandamientos de Cristo? ¿Cómo podemos guardar los mandamientos de Cristo? Fíjense, cuando el creyente entiende que la cruz es la solución para todas las cosas. Fíjense, cuando nosotros entendemos que solamente por medio de la cruz solucionamos todo. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó todo en aquella cruz del Calvario. Les invito ahora a ver Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20. Dice nada más la magnitud de lo que nos está hablando este viejito Juan. Y está hablando de cosas tremendas, pero los Gálatas, dice, bueno, el apóstol Pablo dice así, dice, Gálatas 2:20, ¿y lo tienen? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense, hermano, cuando nosotros queremos obedecer al Señor Jesús, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el elemento de blindaje? La cruz. La cruz. Dice así, la palabra de Dios dice, ¿qué hacía una persona cuando estaba crucificada? ¿Qué le sostenían? Las manos, los pies, y estaba ahí. Era una persona que ya no podía hacer nada, ¿sí o no? Entonces, así, si queremos obedecer los mandamientos de Cristo, necesitamos, como dice aquí el Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? El segundo elemento de blindaje es sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. Vamos ahora al tercer elemento de blindaje. Vamos al tercer elemento de blindaje, guardar su palabra, verso 5. Dice así la Biblia, dice, ¿ya lo tienen? Verso 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por eso dice, sabemos que estamos en Él. El tercer elemento de blindaje es guardar su palabra. Les voy a hacer una pregunta. ¿Sabe usted cuál ha sido el error de las iglesias? Y hablar del error de las iglesias es hablar de todos nosotros. ¿Sabe cuál ha sido el error? Que muchos profesamos la fe, pero no poseemos fe. Muchos profesan fe y hablamos de la fe, pero ¿qué? Tal fe no la tenemos. Y esto lo podemos ver, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Dice, mire,
busquen Tito, que está antes de Hebreos, por favorcito. Tito 1:16. Es una carta del apóstol Pablo a Tito. ¿Ya lo tienen? Dice así, fíjense, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Pero con los hechos lo niegan. Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, dice hermano, el tercer elemento de un buen blindaje es que guardamos su palabra. ¿Sí? Les digo, el problema ha sido que profesamos fe, pero no poseemos la fe. Y ese ha sido el gran problema de las iglesias para este tiempo. Entonces, hermanos, es importante que nosotros, primero, que conozcamos al abogado que es Jesucristo, ¿verdad? Segundo, que guardemos sus mandamientos. Y tercero, que guardemos su palabra. Una pregunta, ustedes cuando guardan algo importante, un anillo, un papel, algo muy importante, ¿dónde lo guardamos? ¿En cualquier bolsa? ¿Cualquier rincón? ¿Dónde? Dicen, si este anillo se va al ropero, ahí tengo una llave, ahí lo guardo. Este documento se va al archivero, ahí tengo una llave, ahí lo guardo. Fíjense, ¿dónde guardamos la palabra de Dios? ¿Dónde la guardamos? Porque es valiosa, es importante y es un elemento de blindaje para nosotros. ¿Sí? ¿Dónde la guardamos? Entonces debemos de guardarla ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Por qué? Ahí está seguro, ahí está limpio, ahí permanece y nos va a ayudar por siempre. Ahora, mire, terminamos con esto. Esto fue muy corto, pero esto era para más tiempo, pero bueno, vamos a decirles algo. Mire, un día un hermano me platicaba, me decía que él había tenido un sueño. Me decía, fíjate que tuve un sueño. Sí, dice, ¿te lo puedo platicar? Sí, dime. Dice, mira, fíjate, dice que yo soñé que llegaba un hermano y me decía, hermano, ¿qué crees? Ya me cambié de casa. Ah, qué bueno. ¿Y ahora dónde vives? Mire, hermano, vivo yo en la calle, se llama Juan, número 3, interior 16. Juan 3:16. Sí, ahí vivo. La calle se llama Juan. El número es el número 3, el interior 16. Juan 3:16. Dice, bueno, ya se fue ese hermano. Y llegó otro, dice, ¿qué cree, hermano? Que ya también me cambié de casa. ¿Y dónde vives? Vivo en Juan 14:6. Juan 14:6. Pero sí, me acaban de avisar que se acaban de cambiar en Juan. Pues yo vivo en la calle de Juan. Juan 14:6. Juan 14:6. Ah, caray. Dice, y luego llegó mi hermano y me dijo, en el sueño, esto es un sueño, dice, pero llegó otro hermano que dice, ¿qué crees, hermano? Que ya me cambié. ¿A dónde te cambiaste? Bueno, mira, el rumbo apenas lo estoy conociendo, pero vivo en Mateo 3:16. Ah, 3:16. Luego llegó otro que, bueno, los 4 que habían llegado se habían cambiado de casa. Y este hermano decía, se despertó ese día, me dijo el hermano, me desperté muy inquieto. Dice, pero ¿cómo? Están locos. ¿Cómo es posible que se hayan ido a vivir a esas calles, esas colonias, ni las conozco? Y empezó a orar, Señor, pues, ¿qué me querrás decir? ¿Qué me querrás decir? Y estuvo orando, hasta que por fin, una noche, el Señor le llama y le dice, mira, lo que ellos soñaron es cierto. ¿Sabes qué? Le dijo Dios,
¿Sabes cuál es mi deseo? Que todos ustedes, los que conocen mi palabra, dice, el error que han cometido es que viven alrededor de mi palabra. Yo quiero ahora que se vayan a vivir a mi palabra. Dice, por eso el hermano vivía en Juan 3:16, el otro vivía en Juan 14:6, el otro vivía en Mateo, así dice. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir el Señor? Que nos vayamos, ¿qué? A vivir ¿dónde? A su palabra, no alrededor de su palabra, sino en su palabra. El apóstol Juan nos dice, para que tengan un buen blindaje, para que protejan su vida, para que protejan a su familia y protejan su salvación y su relación con el Señor, vayan a vivir a su palabra, no alrededor de ella. Por mucho tiempo hemos andado alrededor y dándole vueltas, pero ahora Cristo dice, no, ya, dejen de dar vueltas, ahora vénganse a vivir, vénganse a disfrutar, vénganse a ver los planes que tengo para su vida. Esto es lo que ahora el apóstol Juan le está diciendo a esas iglesias, blíndense, blíndense, blíndense. Aquí tengo el abogado, vayan a vivir a mi palabra. Dice también, guarden mis mandamientos. De esta manera vamos a ser una iglesia blindada. Lamentablemente, mucha gente no se está blindando, se está descuidando. ¿Por qué? Porque hemos andado alrededor de la palabra, pero no en la palabra del Señor. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedirle que, pues esta palabra, aunque fue relativamente sencilla, pero que como reflexión quede en nuestras vidas. Le voy a decir, reconozcan antes de orar, no me contesten. ¿Cuántos aquí necesitamos un blindaje en nuestra vida? Hemos sentido que, fíjense, ahora déjenme decirles, es un tema, el blindaje es actual. Vemos, fíjense cómo la gente blinda autos, blinda sus tarjetas, blinda sus cuentas bancarias, blindan su teléfono, blindan su identidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario un blindaje. Y si la gente blinda sus propiedades, imagínense si Cristo necesita blindar a la iglesia. Sí, por los ataques que hay, por las herejías que se están predicando, por las mentiras que se están diciendo. Vemos hoy a través del internet tantas cosas. Un predicador dice una cosa, la mujer dice otra, y otro dice esto y aquello. Dice tanta cosa que la verdad eso enferma a la iglesia, no la ayuda. Sin embargo, el apóstol aquí dice, blíndense, cuiden su vida espiritual, cuídense. ¿Por qué? Y nos ha dado en esta mañana los detalles que tenemos para formar una vida blindada con la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por esta reflexión de tu palabra. Señor, reconocemos que por mucho tiempo hemos andado, Señor, sin blindaje, sin protección. Hoy, Señor, el mundo habla de blindaje y para eso hasta se han inventado armas para atacar, para cuidar, para proteger. Se han blindado ahora autos, cuentas bancarias, teléfonos, propiedades, muchas cosas se están cuidando. Señor, si el mundo protege sus propiedades, tú, Señor, cuanto más quieres que la iglesia se blinde, se proteja contra los ataques, contra las mentiras, contra las herejías, contra las enseñanzas torcidas, contra todo aquello que diariamente estamos batallando y que nos causan daño. Señor, pero por eso ahora el apóstol, este anciano pastor, le está diciendo a la iglesia, miren, hay muchos problemas, pero ¿saben qué? Después de todo, Jesucristo es nuestro abogado. Su palabra es segura.
necesitan ustedes un blindaje especial en su vida espiritual. Todos necesitamos un blindaje, Señor, porque mucha gente, como dice tu palabra, mucha gente profesa tener fe, pero no poseen la fe. Dice Tito, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Señor, vemos mucha gente en este tiempo. Hay mucha gente, hay iglesias llenas, pero la pregunta que cabría en esta mañana es, ¿cuántos poseen la fe? No cuántos profesan la fe, ¿cuántos poseen la fe? Ayúdanos, Señor, para que podamos blindar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra comunión contigo. Hoy es tiempo, Señor, de que blindemos, Señor, esta comunión contigo, Señor. Es tiempo que blindemos nuestra vida en ti, Señor. Mucha gente se está descuidando y de repente sabemos que ya no están en el camino de Dios. ¿Por qué? Se han descuidado. No hay blindaje en su vida. El enemigo los ha dañado, los ha herido, ya no quieren regresar. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, hoy nos has hablado brevemente de este blindaje que como iglesias necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Permítenos reflexionar siempre en este tiempo. Permítenos reflexionar acerca de este blindaje, Señor. Y te suplicamos, Señor, que nos ayudes. Señor, ponemos en tus manos esta pequeña iglesia, Señor. Pero dice tu palabra que donde 2 o 3 están congregados, tú aquí estás en medio de ellos, Señor. Y te damos gracias por esa presencia tuya maravillosa. Y queremos pedirte, Señor, ayúdanos a guardar ese blindaje, Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.